Pues bienvenidas todas, mucho gusto. Mi nombre es Sofía Mazariegos, yo soy la vice-chair de OST Guatemala. Y para dar inicio, tal vez solo quiero contarles brevemente a las que no conocen que es OST, es la organización Capítulo Guatemala, es una organización de UNESCO y de la Academia de Ciencias en Trieste, tiene su sede y desde el 2020 somos el capítulo de Guatemala, que es uno de los más grandes en la región, el más activo en Centroamérica. Estamos llegando a 500 integrantes, eso quiere decir que 500 mujeres científicas de Guatemala que formamos una red que estamos buscando trabajar para llevar la ciencia para el desarrollo, ¿verdad? Eh, pues bienvenidas a todas. El tema me parece súper interesante, inclusive personalmente, porque también he estado muy involucrada, empapándome en todo el tema de diplomacia científica, sabiendo que es súper importante conocer, eh, tener evidencia científica para tomar decisiones no solo a nivel nacional para políticas públicas, sino que también a nivel internacional para decisiones regionales, internacionales, que nos conciernen a todos, ¿verdad? Por ejemplo, en temas de cambio climático, de salud, como van a hablar ustedes, todo el tema de biodiversidad. Y para nosotros, pues es un honor tener a científicas diplomáticas que acaban de ir a negociar el primer tratado de recursos genéticos a la organización, y me corrigen si me confundo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Em, Así que este es como un evento muy trascendental. Estoy muy contenta que estén acá. Bienvenidas a todas, también a nuestras invitadas internacionales. Y sin más, voy a pasar a presentar a nuestra moderadora, que es Diana Fuentes, periodista guatemalteca que vive en Ciudad de Guatemala. Es ganadora del reportaje en español de Radio Francia Internacional, ahora corresponsal de RFI en Guatemala. Actualmente Diana es la creadora de su podcast con su nombre y también ha trabajado como consultora y facilitadora en procesos de formación técnicos en comunicación y con radios comunitarias, integrante de la red Foro de Periodistas Iberoamericanas Foro Humanos y Tubarco News. Como periodista en la región centroamericana, transmite en la comunidad latina de París, Estados Unidos y Latinoamérica. Pues bienvenidas a todas, bienvenida Diana, te doy la palabra. Al final vamos a tener también un espacio para preguntas y si alguien está interesado en conocer más de la OUS, con mucho gusto podemos responderlas al final. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Bueno, ya me hiciste la presentación muy fina. Es un placer para mí poder moderar este espacio y bueno, les damos sin más la bienvenida al conversatorio sobre diplomacia científica en acción con mujeres en ciencia que integraron los equipos negociadores de Costa Rica, República Dominicana, Guatemala. Y bueno, este conversatorio está organizado por el equipo 7, así que para mí es un placer poder moderarlo. Y bueno, vamos a iniciar presentando a nuestras panelistas que sin duda llevan una gran trayectoria a lo largo de un trabajo muy extenso y este tiempo. Así que vamos a empezar con Luisa Arelis Castillo. Ella Bautista, ella es licenciada en Derecho, magíster en Alta Gerencia Pública, auditora líder de gestión de la calidad certificada de la SGS, directora del Departamento de Inversiones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, formadora de la Academia Nacional de la Propiedad Intelectual, AMPI, impartiendo charlas, talleres, seminarios de PEI en sentido general. Más de 19 años de experiencia en propiedad industrial en el área de patentes de inversión, modelos de utilidad y diseños industriales. Es nuestra pues primera panelista. Voy a ir presentándolas de una vez a todas o conforme hacemos las preguntas también ustedes me dicen cómo se sienten más cómodas, pero pues bueno, para mí era presentarlas a todas de una vez. Sí, perfecto. Vamos también a tener a nuestra segunda panelista. Ella es Ángela González Grau, es licenciada en biología y máster en manejo de recursos naturales con énfasis en gestión ambiental. Actualmente es la directora ejecutiva de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Energía. Punto focal de biodiversidad del Comité de Biodiversidad en Mares de la CCAD,
punto focal de recursos genéticos forestales sobre la biodiversidad ante la FAO y Autoridad Nacional competente en la ABS, distribución equitativa de beneficios. Y bueno, nuestra tercer panelista es Margarita Alonso. Ella es bioquímica y microbióloga con una maestría en relaciones internacionales, cuenta con más de 17 años de experiencia en propiedad intelectual, es encargada de la sección de examen técnico del Departamento de Patentes del Registro de la Propiedad Intelectual, es vicepresidenta de la Oficina Nacional de la Mujer, coordinadora del equipo de diplomacia científica de la OWSD y miembro colaboradora de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala. Ha recibido distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional en el ámbito de profesional, académico y política por impulsar acciones afirmativas en pro de los derechos humanos y políticas de las mujeres en Guatemala, así como para reducir la brecha de género en ciencia. Así que sin más, vamos a darle la palabra conforme fuimos presentando a cada una de las integrantes. No sé si Luisa ya está con nosotros. Sí, perfecto. Y bueno, es una primera pregunta generadora para este espacio que pues espero que también si ustedes tienen alguna duda, las personas que están participando, vamos a dejar el espacio pertinente para preguntas, dudas o comentarios al final. Pero primero les vamos a dar la palabra a las panelistas y en esta ocasión pues vamos a empezar con Luisa. Y la pregunta es, ¿cómo negociar tratados internacionales desde la perspectiva científica? Esta pregunta va para las tres y la idea es que nos la respondan cada una. Buenas tardes o buenas noches. Es un placer compartir con ustedes y presento mis disculpas por el inconveniente que tuve con el Zoom. Pues negociar siempre es un tema un poco difícil, mas no imposible. Y desde la perspectiva nuestra, vivir esa experiencia, cuando hablamos de ciencia, para nosotros resultó una experiencia inolvidable. ¿Por qué? Porque allí se conjugaban varios aspectos. Un aspecto totalmente técnico, como es el tema de los recursos genéticos, de los derechos de patentes, que es un tema en ocasiones difícil. Sin embargo, estar allí compartiendo con expertos negociadores, pues la experiencia se conjugó la parte del derecho, se conjugó la parte de la técnica, de los técnicos que estuvimos allí y definitivamente, como les comentaba, una experiencia inolvidable, porque un país como el nuestro, como la República Dominicana, que nosotros somos parte del protocolo de Nagoya para así iniciar por ahí. Sin embargo, no contamos con una legislación que presente las exigencias necesarias para que los científicos, los investigadores, pues solicitarle a ellos de manera contundente con un instrumento. No contábamos con esto. Entonces, esta experiencia en esta conferencia diplomática fue muy satisfactoria porque llena espacios que algunos países como el nuestro no teníamos. Quizás más adelante pudiera expresar qué ha estado haciendo la República Dominicana sin contar con este instrumento, con este tratado, pero sí respetando los recursos genéticos y la distribución equitativa de los beneficios. Si les parece, puedo contar ahora, y si no, pues continuamos y le doy paso a la persona que continúa.
Sí, sería Ángela González, pues también con la misma pregunta, ¿cómo negociar tratados internacionales desde la perspectiva científica? Muchísimas gracias, Luisa, por su intervención. Sí, bueno, yo acojo las palabras de mi estimada compañera Luisa, gran amiga y gran experta en los temas de patente, con la que he tenido que compartir en muchos ámbitos y he aprendido mucho de ella también, al igual que de May. Este, yo creo que la clave para trabajar temas, tratados, por ejemplo, tratados internacionales, donde convergen culturas tan diversas, donde convergen países con culturas tan diferentes, con niveles económicos, desarrollos sociales tan divergentes, con perspectivas y visiones tan diferentes, con valores que a veces no son tan compartidos, es complejo. Y ahí cuando entra la ciencia trata desde la objetividad, desde el conocimiento, porque la ciencia no se basa en opiniones, sino en sustentos científicos, es donde empezamos a construir algo en conjunto. Y ahí hay que tener un poco de paciencia. Hay que tener un poco de paciencia porque lo que hay es que tratar de. Dicen que la buena política es aquella en la que se logran acuerdos. Entonces, la buena política, uno tiene que ir a negociar estas cosas a nivel internacional, tratando de lograr acuerdos, considerando esas diferencias. Pero como persona, como ser humano, porque todos tenemos diferentes formas de ser, temperamentos, visiones, y es nuestra verdad, y siempre queremos defender nuestra verdad. Pero en estas convenciones se dan muchas ambigüedades, hay intereses de diferente índole. Entonces, uno tiene que aprender a disfrutar la incertidumbre. Entonces, no queda otra porque a veces genera un poco de frustración cuando no se llega a esos acuerdos donde cada país quiere que se responda a lo que el país entiende y cree que es lo correcto. Entonces, esa paciencia para disfrutar la incertidumbre fundamental a la hora de enfrentarnos con estos retos, ¿no? Entonces, y la ciencia da la base científica precisamente para lo que es universal, porque la ciencia da conocimiento universal, que ese no entra por la cultura, entonces ahí empezamos a encontrar la posibilidad de tener consensos. Entonces eso es un poco como este evento es pequeño, es corto, no tenemos mucho tiempo para hablar, es como mi percepción de esta pregunta que usted me acaba de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Y bueno, con Margarita Alonso, la misma pregunta, ¿cómo negociar tratados internacionales desde la perspectiva científica? Bueno, pues ya mis antecesoras han dado bastantes recomendaciones, las cuales comparto. En mi experiencia, confieso que esto fue algo bastante satisfactorio porque hace 15 años mi tesina de maestría fue de este tema y precisamente aprendí mucho de la legislación de Costa Rica, que nos llevan años luz en materia de protección a la biodiversidad y acceso a recursos genéticos. Y bueno, ya Ángela nos contará todo lo demás. Pero pues al final como científicas lo que hacemos primero es prepararnos técnicamente porque este tema era muy complejo, como bien dijeron mis antecesoras, muchos intereses en juego, incluso para nosotras o por lo menos para mí fue un milagro que se lograra esta conferencia diplomática porque ya después de 25 años pidiendo este tema y sobre todo el grupo latinoamericano éramos demandantes de este tratado. Si bien hay muchos países que ya van muy avanzados en sus legislaciones, en el caso de Guatemala no tenemos nada. Entonces, en el tema de patentes, si no está legislado, nosotros no lo podemos exigir. Entonces, tener este instrumento para nosotros es un punto de partida y esa era la importancia de lograr los consensos. Eh, y por lo mismo, muchas veces tal vez es un poco al final más práctico venir desde la perspectiva científica que desde la perspectiva de las negociaciones o de las relaciones internacionales, porque nosotras nos basamos en hechos concretos. Entonces, para nosotras, a veces el enfoque es un poco más sencillo y ya las ambigüedades se quedan
digamos que en segundo plano, y podemos identificar un poquito más más fácilmente nuestros puntos no negociables, aquellos sin los cuales estas negociaciones no hubieran servido de nada y lo que para nosotros, por ejemplo, hubiera significado, pues mejor no firmar o mejor no ratificar. Como digo, en el caso de Guatemala, pues la situación era un poco más sencilla porque cualquier cosa era mejor que nada, pero sin embargo, en esa cualquier cosa queríamos que no fuera tan cualquier cosa. Entonces, empezar a buscar, no me mentirán las colegas, digamos, en el equipo de redacción, esas palabras que nos funcionaran a nosotros, pero a los países que no querían el tratado no les parecieran dañinas. Es tal vez el reto más complejo empezar a jugar con las palabras, a ver cuál era ambigüedad constructiva, no me acuerdo, pero era un término que utilizábamos ahí, que era lo que necesitábamos encontrar cuando nos trabábamos en algún punto. Entonces, pues yo me quedaría ahí por ahora en el tema de cómo es negociar desde la perspectiva científica y pues muy contenta de que la negociación haya tenido un final feliz, porque ya tenemos algo y es nuestro punto de partida. Muchísimas gracias, Margarita. Y bueno, vamos con la segunda pregunta. Vamos a tener el mismo orden de respuestas. Primero vamos con Luisa y después con Ángela y después con Margarita. ¿Qué retos tienen los países para la protección de sus RRG y sus TK y biodiversidad? Precisamente esos retos comienzan justo ahora. Y cuando Margarita hablaba, recordaba tantos esfuerzos, tantos días y noches sacrificadas. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué? Y a partir de ahí, ya al final, yo observaba, de hecho, mi propio país, porque pasamos allí con lo que es el embajador, y el embajador sencillamente firmó el acta. Y entonces yo preguntaba, ¿y a partir de aquí qué? O sea, como decía Margarita, Guatemala no cuenta con una herramienta jurídica. Sin embargo, ya pudiéramos decir que la tenemos, pero ahora el reto inicia cuando los países, sus representantes, sus funcionarios acreditados con los plenos poderes, pues entonces estampen su firma. Y después de estampar esa firma, entonces la ratificación para que entonces comiencen, y digo comiencen, aquellos países que aún no cuentan con ninguna herramienta. Entonces el reto inicia aquí, un reto que obligatoriamente va a contener lo que es una sensibilización, un tema que Ángela lo sabe de más. Es un tema muy difícil porque primero socializamos, ponemos en contexto al público, utilizamos todas las vías pertinentes. Los periodistas son excelentes para esto y deben ser nuestros primeros aliados. Deben ser nuestros primeros aliados. Prensa escrita, cualquier prensa, televisión, no importa. Entonces, el reto yo pienso que está ahí. Primero, lo que significa poner en conocimiento de terceros, poner en conocimiento de los ciudadanos, decirle a los ciudadanos qué tenemos para que entonces los investigadores, que son el principal nicho para que nosotros comencemos a trabajar, los investigadores son los primeros. Y luego de aquí, entonces, ir a las universidades, ir a los centros y después que ya nosotros entendamos que la ciudadanía conozca el tema,
las facilidades, los procedimientos, los medios en que pueden lograrlo, entonces vamos a facilitar esos procedimientos, porque no es solamente conozcan, es conozcan y después de ahí vamos a darles el acompañamiento. Entonces, los países tenemos retos de trabajo, socialización, integración con la sociedad y luego de esto el acompañamiento, el seguimiento hasta nosotros lograr que ya cuando en cualquier país de los nuestros se esté hablando de recursos genéticos, de distribución equitativa de esos beneficios, entonces ya sea la ciudadanía y sobre todo los investigadores los que digan, sí, lo puedes hacer de esta forma y de esta forma. Es decir, que para mí esos son los principales retos ahora. La firma, la ratificación, la implementación, y la implementación conlleva todo lo que les he dicho anteriormente. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Y bueno, también la misma pregunta para Ángela. ¿Qué retos tienen los países para la protección de sus RRGen y sus TK y biodiversidad? Sí, bueno, ahorita cuando yo intervenga un poco sobre legislación costarricense, hablaré un poco del contexto de Costa Rica, que es un poquito diferente, pero los países en general, y además quiero hacer un paréntesis para recordarle a Maggie que la frase es ambigüedad constructiva. Algo que para ella, que es científica, y yo también soy científica, nosotros siempre estamos buscando eliminar las ambigüedades, pero en estas negociaciones a nivel de diplomacia hay que entender las ambigüedades porque hay muchos intereses de diferente índole ahí mezclados, entonces uno tiene que manejar un poco esa ambigüedad constructiva que va un poco en contra de los principios de un científico, pero por ahí va la cosa. Sobre la pregunta que usted me acaba de hacer, yo creo que para todos los países, sobre todo los países que están en vías de desarrollo, vamos a decirlo así, tenemos los países poderosos, fuertes, las grandes comunidades científicas de los países desarrollados que tienen tecnologías de punta para hacer acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales que tienen pueblos indígenas y comunidades locales, y están ávidos de tener esa información, ese conocimiento, etcétera. Y mucho de eso, porque los países que están en vías de desarrollo, pareciera contradictorio, pero somos riquísimos en conocimientos sobre biodiversidad y riquísimos en biodiversidad. Entonces, que no es lo que tienen precisamente los países nórdicos, como es decir, la zona Europa, Estados Unidos, etcétera, Canadá. Entonces, lo que pasa en esto, en esta polarización que hay de esos intereses por acceder, perdón, por acceder a esos recursos, a ese conocimiento, generar patentes, eso genera riqueza, genera beneficios económicos que también se pueden convertir en beneficios para todos. Pero lo que tiene para mí, la luz que no puede perder ningún país, independientemente del nivel de desarrollo que tenga, de la legislación que tenga o no, que todavía están empezando, otros están más avanzados, es que no se pierda la luz de que el país obtenga beneficios de cualquier negociación que se haga. El país. Porque no hay que olvidar que los recursos genéticos y el conocimiento asociado, bueno, sobre todo los recursos genéticos y bioquímicos derivados que son de esos recursos genéticos, son bienes de dominio público. Es decir, ¿qué quiere decir? Son bienes para todos. Estamos hablando de Guatemala, pues es un bien de todos los guatemaltecos. Estamos hablando de República Dominicana, es un bien para todos los dominicanos. Estamos hablando de Costa Rica, es un bien para todos los costarricenses. Entonces, al Estado le corresponde regular y eso no le gusta a la gente. Por eso me parece muy válido lo que está diciendo Luisa. Hay que sensibilizarlos, pero también, es decir, hay que regular. Lo que tenemos que evitar es no es decir, simplificar trámites, que no sean trámites exageradamente burocráticos, porque eso no impulsa el desarrollo, no impulsa el desarrollo económico. Entonces, pero sí hay que regular. ¿Para qué? Para garantizar el beneficio al país. Esa es la luz que yo digo que es como el norte, que cualquier acción que uno haga desde la trinchera donde están echando sus luchas en materia de estos recursos genéticos,
No podemos perder esa perspectiva. Estemos donde estén, sector privado, en sector público, representando una ONG, lo que sea, porque los recursos genéticos son bienes de dominio público, son bienes de todos. Entonces, el país se tiene que garantizar que reciba beneficios en cualquier tipo de negociación que se haga. Ese es un poco el norte que yo, por lo menos como directora de la CONAGEBIO, trato de no perder nunca. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Ángela. Y bueno, ahora vamos con Margarita. La misma pregunta, no sé si te la repito. ¿Qué retos tienen los países para la protección de sus RRGen y su TK y biodiversidad? Bueno, en el caso de Guatemala, el primer reto es que necesitamos ese inventario. Necesitamos coordinación interinstitucional porque lastimosamente hay muchos esfuerzos aislados. Sé que desde la academia se están haciendo esfuerzos importantes para tener algún tipo de inventario sobre la biodiversidad o sobre algunos recursos genéticos, conocimientos tradicionales, perdón, asociados a ciertos recursos genéticos. Pero desde la institucionalidad también hay algún tipo de registro. Sin embargo, a pesar de que somos miembros del CDB desde hace mucho tiempo, Protocolo de Cartagena, hemos tenido algunas complicaciones con el tema de Nagoya, pero digamos que toda esa parte de biodiversidad está desconectada de la parte de propiedad intelectual. Entonces, nuestro primer reto es platicar, ver precisamente, como decía Ángela, qué beneficios le vamos a dar al país, y el primero debería de ser tener ese inventario, porque no podemos hablar de divulgación del origen si no sabemos cuáles son efectivamente nuestros recursos genéticos o los conocimientos tradicionales asociados a estos recursos. Solo hacer la aclaración que este es un tratado de patentes, no es un tratado que contemple los ABS. O sea, este tratado únicamente se negoció súper general, no con los dientes que hubiéramos querido. Entonces, pero por lo menos, como decimos, es un punto de partida, y este tratado nos obliga a la divulgación del origen de los recursos genéticos. Y en Guatemala tenemos dos retos. Primero, pues vamos a tener que firmarlo, adherirnos, ratificarlo en el Congreso, luego ya hacer todo el procedimiento de un tratado internacional, y posteriormente para la implementación, aparte de lo que dijeron Ángela y Luisa, tenemos que estar claros que como país, primero, tenemos que tener bien claros esos procedimientos de no solo exigir que cuando se presenten las solicitudes de patente de nacionales o de investigadores en Guatemala tengan la divulgación del origen, sino también ver quién va a ser la autoridad competente de monitorear las patentes en el mundo, que lleven una divulgación correcta si se trata de un recurso genético de Guatemala. Eso lo tiene maravillosamente Perú en su legislación. Desconozco si otros países ya lo implementan o qué autoridad competente tienen, y si no existe, quién va a ser la que tenga ese reto, porque es parte también del tratado, ¿no? O sea, no solo hablar de las solicitudes nacionales, que en realidad son muy pocas, sino de la biopiratería. ¿Cómo la vamos a empezar a controlar nosotros como Guatemala, velando por el acceso adecuado a nuestros recursos genéticos y en su momento la distribución equitativa de beneficios? Muchísimas, muchísimas gracias, Margarita. Y bueno, yo creo que en este momento vamos a dar el espacio para preguntas, dudas, comentarios de quienes también nos están visitando en este conversatorio, ya sea a las panelistas o si quieren hacer un comentario general del conversatorio, pues es el espacio para eso. Tenemos 17 participantes, así que pueden ser muchas preguntas, más de 15. No sé si puedo empezar yo para romper el hielo.
Primero, muchísimas gracias por contarnos su experiencia. No me imagino la presión que puede ser estar pues en la arena internacional negociando un tratado, ¿verdad? Y sobre todo por un tema que puede llegar a ser muy controversial. Y esta pregunta que yo tengo tal vez es un poco entre lo personal y lo profesional. Teniendo en cuenta que ustedes son científicas, tal vez si nos pueden contar un poco cuáles son los retos de hacer estas negociaciones diplomáticas que a veces tal vez los que estamos del lado de relaciones internacionales, de diplomacia, que llevamos mucho tiempo entrenándonos en esto, tal vez no es su expertise o cómo se han ido preparando para pasar del lado científico, como hablaban de los hechos, a todo este de intereses, diferentes intereses de diferentes sectores, de diferentes actores, de diferentes em, pues estados. ¿Cómo es esa unión o disyuntiva? No sé si nos pueden contar un poco entre ser científica y diplomática y cómo se han ido preparando a nivel. Muchas gracias por la pregunta y por la inquietud. Realmente es un poco complejo en el sentido de lo que decía Margarita al inicio, y Margarita nos contaba el tema de la preparación. Por ejemplo, estuvimos Ángela y yo juntas en Montevideo, ¿recuerdas, Ángela? Ángela se ríe porque allí también había una lucha campal. eh, de hecho, Costa Rica y República Dominicana estábamos tan unidos que no se diferenciaba eh, el país uno del otro. Pues sencillamente nosotros tuvimos que tener una preparación, primero documentarnos. Participamos en esta reunión que les comentaba en Montevideo, donde allí, en este caso específico, pudimos ver artículo por artículo, ya como un grupo de Latinoamérica, denominado el GRULAC. Como grupo, nos sentamos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y el Caribe a estudiar realmente, palabra por palabra, con el conocimiento de que sencillamente era una reunión preparatoria para la conferencia diplomática que ya se asomaba, que ya venía en este 2024. Pues personalmente es un reto en el sentido de que debes estar atento, debes prepararte. ¿Por qué? Porque tú estás allí no defendiendo solamente la parte profesional tuya, sino defendiendo el país, como decía Ángela. Entonces, con mucho cuidado, mucha preparación y también un elemento importante que es el tema de la flexibilidad. No una flexibilidad que te arrodille, porque como comentaba Margarita, esta fue una propuesta que surgió de Latinoamérica precisamente, específicamente de Colombia. Esta propuesta que hoy es una realidad a nivel internacional. Entonces es un tema de preparación, de estar atento con todo lo que se esté manejando allí, porque un término puede cambiar el sentido de una oración y puede cambiar el sentido de un texto y puede transformar un artículo. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que en el 2023 yo era abanderada de cuidado con la utilización de un término, porque indicar y declarar son cosas diferentes. Si nosotros nos vamos donde el tío Google y buscamos, vemos que hay una gran diferencia. Entonces, yo venía defendiendo esta parte desde Montevideo hasta Ginebra,
porque ya analizábamos cuál era la intríngulis que había en estos términos, qué se pretendía, qué había detrás. Entonces, ese haber detrás, como dicen los periodistas, leer entre líneas, es muy importante. Entonces, el principal reto es, la principal tarea es la preparación, saber qué se va a ver y conocer, como expresaba Ángela, los intereses. No todos los países ni todos los grupos tienen el mismo interés. Incluso allí nosotros sabemos, que allí habían países representando un interés y quizás colocándose en el medio, haciendo interferencia para que no se logre el cometido de esta conferencia diplomática. Así es que lo primero, prepararse. Te damos la palabra, Margarita. Justo en la misma línea de Luisa, bueno, a mí la verdad es que a mí me tocó estudiar relaciones internacionales y precisamente yo hice mi maestría en eso viniendo de las ciencias naturales, porque en mi trabajo, casi que llegando, y lo primero que me mandan fue a negociar al Congreso una ley. Y entonces casi me muero porque nosotras venimos de un mundo donde para escribir un paper te cobran por palabras. Entonces yo, por ejemplo, no sabía escribir un ensayo y me molestaba poner todo ese palabrerío extra. Y con las leyes es peor. Entonces, y no digamos con los tratados. Entonces al final me tocó pasar de las ciencias naturales a las relaciones internacionales. Y ese shock que me di en la universidad, me alegra que haya sido en la universidad y no a la hora de negociar. Y aún así, creo que nada te prepara para lo que te vas a ir a encontrar, porque todo al final es muy complejo porque estamos hablando de personas y de intereses. Entonces, por mucha experiencia que tengas en negociación y los equipos son diversos, porque nosotras tres, digamos, venimos de las ciencias naturales, pero eh, la mayoría de los que estaban ahí venían o del mundo de la propiedad intelectual, pero de la parte de los abogados o la parte legal, o de el grupo de Cancillería, negociadores que venían del mundo de las relaciones internacionales. Entonces, creo que al final es esa convergencia que logramos en el GRULAC, que habíamos un poco de todo. Entonces, cuando nos dividíamos por temas, era como la parte sustantiva íbamos nosotras, porque obviamente a la hora de pelear definiciones, esas palabras que mencionaba Luisa, que eran delicadas, o la ambigüedad constructiva que decía Ángela, teníamos que ver que quedara de manera que no le quitara todos los dientes al tratado, porque al final estábamos peleando contra algo muy fuerte que no quería llegar a un consenso. Entonces, digamos que esa parte de aprender un poco a salir de esa rigidez que le mete a una el pensamiento científico puesta a la inversa. Viniendo del mundo de las relaciones internacionales, pues toca ir a leer qué es biodiversidad, recursos genéticos y sentarte con quienes manejan esos temas y quienes conocen, digamos, a profundidad no solo lo que está escrito, sino también las experiencias de los países porque digamos que a mí lo que me ayudó muchísimo es que mientras hacía mi tesina tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica a ver cómo funcionaba, ir al Perú a ver cómo funcionaba. Entonces ya no era solo lo que había leído, sino las lecciones aprendidas de los países que lo están haciendo bien. Entonces ya sabía yo cuál era mi aspiración y cuál era lo que definitivamente no nos iba a convenir. Y eso es preparación, experiencia y algo bien importante, el inglés. Porque cuando entramos a los grupos de contacto, ahí no habían traductores. Entonces tenías que tener un inglés técnico, porque si no, pues entrabas a hacer nada. O mejor no entrabas. Sí, yo complementando lo que dice Maggie, lo que dice Luisa, me parece que es muy importante tener
aprender, estudiar, ¿verdad? Pero yo creo que en estas cosas nadie nace sabiendo, aunque estudie mucho en una carrera y se forme en una disciplina, la mejor manera de aprender es vivir la experiencia. Hay que echarse al agua. Hay que echarse al agua y hay que vivir la experiencia. Y en este mundo de la diplomacia, sí, cuando ya uno está representando país, pues tiene que ser mucho más cuidadoso, y ahí uno busca ciertas herramientas. Y eso tiene que ver mucho con principios. Eh, yo desde muy jovencita, yo creo que desde que nací, yo soy apasionada, soy una mujer pasional, ¿verdad? Entonces, he tenido que buscar muchas herramientas para morderme la lengua, para no decir lo que pienso, porque no es el lugar adecuado ni el momento. He tenido que aprender herramientas psicológicas, no sé, he tenido que estudiar Gestalt. Hay un ejercicio maravilloso, lean un poquito sobre el ejercicio de la silla vacía, que es un ejercicio que sirve para uno mismo. Cuando uno está en contradicción con uno mismo, la silla vacía es como esa otra parte de uno con la que uno no está de acuerdo, o es ponerse en el lugar de otra persona, porque eso cuesta mucho, que uno se ponga en el lugar del otro, porque todos tenemos intereses diferentes. Entonces, obviamente, un tratado internacional de esta magnitud, donde están millones de dólares en juego, porque el tema de patente es un tema millonario, obviamente que está polarizado los países desarrollados con los países en desarrollo. Entonces, está muy claro los intereses y uno tiene que tener mucha mesura y mucho cuidado de cómo enfocarlo, porque ya a estas alturas uno va representando un país. Entonces, yo aprendí desde muy temprano, soy amante de Voltaire, y él decía que podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Eso es precisamente la negociación, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene derecho a expresar. Ahora, que yo no esté de acuerdo, y que yo lo que tengo que tener muy claro cuando voy a una negociación, que en qué no voy a claudicar, con qué puedo vivir y con qué no puedo vivir. Eso es lo sustantivo. Entonces, ¿hasta dónde puedo ceder y hasta dónde no voy a ceder? Eso sí lo tiene que llevar cada cual claro cuando va a entrar en una negociación de este tipo. Entonces, cuando digo, hasta aquí no llego, pues hasta ahí no llego. Ya, y no pasa nada. Y lo otro es el lenguaje. ¿Qué lenguaje se utiliza? Porque incluso a nivel de la diplomacia, a nivel internacional, hay muchas ideologías mezcladas. Entonces, no es, por ejemplo, en la FAO, que yo soy el punto focal de la FAO, cuando se habla, no es lo mismo hablar de seguridad alimentaria que de soberanía alimentaria. Eso tiene un sesgo ideológico. Entonces, todas estas cosas tiene que tener uno mucho cuidado qué él dice, cómo lo dice y dónde lo dice. Y eso, señores, no lo da la escuela, no lo da una carrera, no lo da que tenga un título, eso lo da la experiencia. Echarse al agua, cometemos errores en el camino, cualquier cantidad, es aprender de nuestros errores y crecer de esa manera, pero nunca perder el norte de lo que yo estoy segura, de lo que sí no puedo ceder, con qué puedo vivir y con qué no puedo vivir. Si no vamos con esa línea clara, es peligroso. Muchísimas gracias, Ángela, por tu intervención. Y bueno, le damos la palabra a Patricia, que tiene una pregunta. Bueno, no sé mucho si es una pregunta, una reflexión, porque de alguna manera Ángela contestó bastante de lo que, pero va un poquito en la línea, porque hablamos de diplomacia científica y estamos uniendo dos campos, y estamos uniendo dos campos donde entramos en dos situaciones que son distintas. Por cierto, yo hago otro ejercicio, me gusta el de la ventana también. Después, si quieres, lo charlamos, porque a veces cuesta ponerse en los zapatos del otro, pero hay que mirar las cosas de una ventana para hacerse la imagen. Tenemos ese mundo de qué decimos, cuándo lo decimos y cómo negociamos, cómo escuchamos, cómo entendemos cómo entendemos a nuestros propios intereses y a las partes interesadas que inclusive pueden influir sin estar metidas dentro de la negociación. Yo vengo justamente del mundo de la negociación y después me metí al mundo de la ciencia, pero no les cuento mi historia porque es muy triste y larga. Creo que por ahí un poquito, inclusive entendí un poco la pregunta de Sophie, porque hay negociaciones que tienen que ver mucho con esa parte de cuáles son los intereses que están en juego, qué es lo que estamos defendiendo, pero desde el mundo de la ciencia vamos a lo que es la evidencia, y sabemos que cuando se negocia no siempre se negocia con evidencia. Se negocia con los intereses, con los elementos, con
contenidos aún dentro de nosotros mismos, porque nosotros podemos, y recojo un poco lo que dice Ángela, que me parece excelente, tenemos esos principios porque nosotros en evidencia, desde el punto de vista de ciencia, sabemos. Saber, conocimiento no es solo la información, sino también la experiencia. Estamos totalmente de acuerdo. Pero resulta que hay intereses que a veces no tienen que ver exactamente con eso. Y justamente en el tema de biodiversidad, justo el tema que habías tocado, no es lo mismo soberanía que seguridad. No es lo mismo decir, inclusive en temas tan sencillos, no nos ponemos de acuerdo y como esto es consenso, las cosas van cambiando. Un poco mi reflexión va por ahí y por el otro es, bueno, ¿y cómo unimos los dos mundos? Eso es lo que realmente creo yo que ahí está el quid pro quo, porque en teoría, y digo en teoría, porque chicas, la verdad, podemos ser muy científicas y podemos ser muy basadas en evidencia y muy popperianas y todo lo que ustedes quieran, y la tesis de fulano, mengano y sutano, pero al final hay toda una carga de intereses y sentimientos y hay una carga de contexto. Entonces, por un lado llegamos a esos consensos, por el otro lado que ustedes mismas decían, ¿cómo compatibilizamos inclusive en el momento en que llegamos a un consenso internacional desde el punto de vista de ciencia? ¿Cómo compatibilizamos inclusive con los propios intereses y con la propia nomenclatura de lo que vamos a proponer en cada uno de nuestros campos? No sé si no sé si por ahí me entiende por dónde quiero encaminar mi pregunta, porque al fin de cuentas, negociaciones internacionales son negociaciones internacionales. Alguna época en mi espantoso pasado yo hice negociaciones de otro tipo de nivel, más de carácter económico. Y entonces era muy claro, unos querían ganar acá y querían ganar allá. Aquí jugamos con otras cosas. Cuando jugamos desde el punto de vista de ciencia, jugamos con el punto de vista de evidencia, jugamos con cómo demostramos que esto realmente va correlacionado y cómo podemos neutralizar los intereses que tienen que ir por otro lado. Quizás por eso es que yo un poco a la pregunta de Sophie la estoy dando vuelta, porque yo creo que esos, digamos, los que se trabaja en una negociación en diplomacia, en negocios, en empresa privada, va por un lado, pero cuando ya queremos meter el tema ciencia, ¿hasta dónde tenemos esa capacidad de poder meterlo? Si me permite, Diana, para hacer una intervención de lo que dijo la colega Patricia, que me encantó. Pues ya se está convirtiendo en un diálogo, pero vamos a ver, yo insisto en algo, estimada Patricia, no sé de dónde es usted, pero me encantó su intervención. Yo insisto en algo, ya a la edad que uno tiene, yo voy a cumplir ahora el 3 de agosto 63 años y yo escojo mis batallas, porque uno ha pasado por la vida y ha tenido muchas frustraciones, hemos sido luchadores incansables, yo sigo siendo una luchadora incansable, pero vivimos hoy día más que nunca un mundo polarizado. Y ese mundo polarizado yo no lo voy a resolver, ni usted tampoco, ni los que estamos aquí no lo vamos a resolver. Entonces tenemos que bajar un poco la tablilla y decir, bueno, entonces desde donde estoy, desde mi contexto, como bien usted dijo, desde mi espacio, desde donde estoy yo parada hoy día, ¿qué puedo hacer? Ese es el punto, porque si no genera una frustración de Padre y Señor nuestro. Genera mucha frustración. Y el mundo está muy polarizado porque hay mucho interés en el poder político y económico en el mundo. Bueno, y ahora por las tierras incluso, tenemos hasta guerra. A estas alturas, ¿quién iba a pensar en genocidio? ¿Quién iba a pensar en genocidio a estas alturas? Entonces, uno oye las noticias y se frustra. Entonces, estamos hablando de acceso genético y bioquímico, pero eso no está tan diferente de todo lo que está pasando en el mundo a nivel político. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Yo por lo menos elijo, a estas alturas de mi vida, elijo mis batallas, concentro energías para lograr cosas útiles. Y tengo un rasero muy claro, hasta dónde puedo negociar, hasta dónde voy a ceder, pero esto no es negociable. Y sobre todo en materia de acceso a recursos genéticos y bioquímicos y de conocimiento tradicional,
lo que dije, la línea es garantizar que el país tenga beneficios. Entonces, hay cosas que no se pueden negociar. Mira, llegué hasta aquí y hasta ahí llegamos, porque hay mucha presión política, económica de muchos países y el mundo está revuelto. Entonces, en mi contexto, yo he hecho mis batallas, pero las elijo, porque uno tiene que direccionar las energías y lograr cosas. Cuando uno logra algo, se siente feliz, aunque sea una cosita así, porque si no uno se deprime, se lo digo así. Entonces, y ya son muchos años de lucha, pero yo seguiré luchando, yo creo que hasta el último día de mi vida, ¿no? Pero eso es un consejo que hago de una señora que ya tiene unos cuantos años y que la experiencia de la vida misma me ha dicho, elija batallas, pelee por sus causas, vas a lograr cosas, que te dé felicidad a las cosas que logras, pero no podemos cambiar el mundo. Cambiamos en lo que nos permite cambiar nuestro contexto, ¿verdad? No sé si alguna de las dos ponentes quiere también aportar a esta pregunta o vamos a la pregunta, no sé si el tiempo también ya vamos a tenerlo corto con Nancy, que también está levantando la mano para una consulta. ¿Vamos con la pregunta? ¿Sí? Bueno, más que pregunta, quería añadir una condición, una situación que vino y se va a quedar y va a aumentar, que es la pandemia. Si no vean cómo yo estoy del sector salud, incluso es que no abro la cámara porque estoy almorzando, entonces les puede dar hambre. Eh, entonces les digo, el tema de la pandemia, eh, pues en Guatemala se compraron vacunas con un tratado internacional de que no conocimos, que no fue la evidencia, la razón que permitió esa negociación, y aún no se quiere ni hablar de ello. Yo no sé, en algún momento igual tendremos algún avance, desenlace o algo. Pero aparte, el tratado pandémico que se está llevando a cabo. Y me gustó cuando Ángela comenta la polarización, porque por eso digo que va a ir a más. En la pandemia muchas teorías de conspiración, presidentes y nuevos presidentes que ya vienen porque están ya entrando casi, ¿verdad? En nuestro continente ya arribando con esas teorías de la conspiración y son tomadores de decisiones y que van a tener tareas políticas que muchas veces vienen de la mano. Entonces, eso encima agregarlo, ¿verdad? Yo quería poner ese tema ahí que no hay que dejarlo de lado, ¿verdad? Que va a tener una mella en otros intereses porque conocemos los intereses no solo políticos, sino de otra índole, poder y más, ¿verdad? Cambio. Maggie, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Nancy, por la intervención y Bueno, gracias. No, sí, solo totalmente de acuerdo con lo que dijo Nancy para ponerla en contexto con quienes nos acompañan y no la conocen. La doctora Nancy Sandoval fue básicamente el referente en Guatemala durante la pandemia para que tuviéramos acceso a las vacunas. Al ser la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, fue la que se le plantó al entonces presidente para decirle que sus decisiones no eran buenas porque no eran basadas en ciencia. Entonces, este es el calibre de la colega que nos acompaña, que sí le ha tocado hacer policy fuertísimo y ahí sí que, y pelear muchísimo contra la desinformación, que es algo que nosotras también tenemos que hacer, y con este tratado va de la mano que lo que mencionaba Luisa. Tenemos que apoyarnos mucho en la prensa y en los canales de divulgación porque a veces se presta a malas interpretaciones, como ya nos pasó en la triste experiencia de la UPOV, que la gente pensó que era para favorecer a Monsanto cuando es todo lo contrario. Entonces, digamos que llevar estos temas a veces a un nivel de comprensión que no sea de la academia, sino de cualquier ciudadano, es también un reto que nosotras tenemos, quienes hacemos políticas públicas desde el Estado para llegar no solo a negociarlo afuera, sino también pues socializarlo con la población. Y yo me quedaré ahí por el tiempo. si vamos con la pregunta, muchísimas gracias, con Damaris Salvatierra. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí escuchar a tantas mujeres tan inteligentes, con tanto conocimiento
que me quedo con todas esas palabras, la verdad, en la mente y en el corazón, porque no se imaginan esa huella o esa semilla que dejan en cada en uno como mujer. Mi pregunta es para Margarita Alonso en relación a, no sé si interpreté bien, ¿cuál es el inconveniente que presentaba el protocolo de Nagoya con la negociación? ¿Es así, Margarita, o interpreté mal la intervención que hizo hace un momento? Gracias. No, lo que pasa es que Guatemala ha tenido históricamente complicaciones cuando se trata de implementar algo que tenga que ver con biotecnología, porque la gente cree que todo es transgénico, transgénico es veneno y veneno es Monsanto, entonces hay muchísima desinformación. Eso mismo pasó, bueno, no pasó con el CDB porque asumo que eran otros tiempos, no pasó con Cartagena por lo mismo, tampoco hemos logrado su plena implementación, no nos corresponde a nosotros como propiedad intelectual, ese es un tema de quienes ven biodiversidad y ambiente. Y con el tema de Nagoya, lo que pasó es que muchos de los grupos de los pueblos indígenas organizados metieron un amparo para suspender la implementación del protocolo de Nagoya cuando en realidad ese es un protocolo beneficioso para las comunidades indígenas y pues las colegas que son parte no me dejarán mentir, entonces en Guatemala estuvo suspendido muchísimo tiempo. Entonces, digamos que ese tratado que sería complementario de este tratado de la OMPI, en Guatemala, aun cuando ya esté vigente, estoy segura que no se está implementando o no se está implementando con agilidad. Entonces, digamos que el reto para nosotros como propiedad intelectual no es que estos dos choquen, sino que se complementan, pero no tenemos esta parte del complemento, porque no tenemos ni siquiera un listado de nuestra biodiversidad, ni definido bien claro cómo se obtienen estos certificados de acceso a los recursos genéticos, que nos encantaría que Ángela algún día nos dé una explicación de cómo funciona en Costa Rica, porque ellos sí lo tienen súper bien definido, súper establecido, y aún así estoy segura que tienen retos, pero en Guatemala vamos muchísimo más atrasados. Entonces, ¿cómo vamos a empatar a estas dos autoridades? Sobre todo porque nosotros solo somos un registro. Entonces, nosotros lo único que podemos exigir es la divulgación del origen. Pero, ¿qué tipo de divulgación vamos a exigir? Tendremos que hablar con las autoridades de ambiente para ver si ellos emiten o no un certificado, porque si no lo emiten, no podemos exigir algo que la ley tampoco contempla. Entonces, esos son los retos que vamos a tener nosotras de implementación en Guatemala, pero no es que peleen, es que necesitamos acceso a información de manera correcta de parte de la población para que vean que estos tratados son en beneficio del país y no como lastimosamente mucha desinformación los lleva a pensar, que ya ha pasado en otros temas. Ya vieron que pasó también con las vacunas, como nos hablaba Nancy, ¿verdad? O sea, la gente empieza a pensar cosas porque no tiene acceso a fuentes de información confiable y digerible. Eh, Entonces, Una ay, pregunta cortita. ¿Cómo hicieron con GRULAC? Porque México, que formó parte de GRULAC, justamente desconoció Nagoya. Mejor no pregunto preguntas cortitas. Si quiere puedo intervenir muy corto, Patricia. Sí. Yo digo doña porque me lo aprendí así en Costa Rica. Yo soy cubana de origen y llevo 28 años, bueno, voy a cumplir ya 29 años de vivir en Costa Rica, me hice costarricense. Por si digo alguna, le digo doña, no sé, no piensen que le estoy diciendo señora mayor, es porque así se dice aquí en Costa Rica. No, no, además tengo 68 años y no me preocupa. Y yo soy chapina nacida en Buenos Aires, así que aguanto cualquier cosa. Ya lo vi en el chat, pero vamos a ver, viera que otra cosa que yo he aprendido con los años y en la vida me ha enseñado es que cuando se defiende, cuando uno va a esos tratados a defender ciertas posturas, muchas veces, y eso es muy común en Latinoamérica, se los digo, es muy común en Latinoamérica, que las personas van a defender lo que piensa la persona. Eso es horrible. Eso tiene un sesgo espantoso. Y no está representando la postura país, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a defender esas posiciones. Se lo digo, me eché a reír mucho, Patricia, porque estando ahora ya en la OMPI, había en la delegación mexicana, había una señora muy propatente, que la conozco hace mucho tiempo, es muy amiga de Maggie, de Luisa y todo eso,
y va con una visión propatente sin incorporar, introyectar y sentir el sentido de a veces. No lo tiene claro para nada y no le interesa. Pero la señora representante diplomática sí tenía una visión más integral. Entonces yo oía lo que decía la señora México, ojo, el mismo México, y ella decía una cosa y la otra señora otra radicalización, porque está pasando por el sesgo de la subjetividad personal. Eso se los digo como recomendación por esta charla, de que sobre todo las más jóvenes no traten de ser lo más objetivas posibles y no dar la posición de ustedes, sino la posición consensuada país. Porque uno va con una responsabilidad, no para decir lo que cree Ángela, es para decir lo que cree el país, con la visión diplomática, con la visión científica, con la visión social. Hay que tener la visión integral a la hora de uno abrir el hocico y decir algo. No se puede decir lo que pienso yo. Lo que pienso yo, tomándome un café con Maggie y con Luisa, lo despotricaba, pero eso tomándome un café. Pero a la hora de agarrar un micrófono es otra cosa lo que uno tiene que decir. Es que es así. Entonces, esto que usted dice de México, México es un país muy controversial en ese sentido. De pronto muy pro Nagoya, de pronto no Nagoya, de pronto muy patente, de pronto no tan patente. Entonces, es complejo responderle esa pregunta, estimada. Claro que sí, May. Perdón, brevemente, no era solo México. Créeme que México era el menor de nuestros males. Había otros países muchísimo más complejos, porque ellos sí tenían legislación muchísimo más avanzada. Entonces aspiraban a un tratado con dientes, uñas y tal vez hasta garras de dragón. Entonces, la verdad es que al final creo que lo importante es, como dijo Ángela, llegamos a, o sea, no íbamos a ceder la primera semana, pero la segunda semana fue, a ver, ¿con qué puedes vivir? Y ya, bajo esa línea de ¿con qué podemos vivir? Logramos algo. Ojo, no todos van a firmar y no todos lo van a ratificar. Y esa es otra cosa. Pero por lo menos nos dejaron tenerlo. Y eso para nosotras es una gran ganancia. Entonces, alegrísimo el grupo latinoamericano, ¿qué te puedo decir? Interesante. Me hubiera encantado ver cómo se llevaban otros grupos con posiciones totalmente contrarias, porque habían grupos donde habían países que sí lo querían y países que definitivamente no querían nada. Y eso es la maravilla de la diplomacia, ¿no? Que tienes que aprender a leer entre líneas y a desvelar a tus ministros, porque a la pobre ministra yo le escribí a las 2 de la mañana cuando teníamos algo así como que urgente de necesito permiso, puedo o no puedo, por lo mismo, porque yo no iba representando mi propio corazón. Y para hablar incluso, habían dos formas de hablar. Podíamos hablar en el nombre del GRULAC, sí, solo sí. Todos los países llegábamos a un consenso. Y si no, hablar en tu capacidad nacional, que muchas veces nos permitía ir avanzando cuando como región no podíamos converger en algo, pero habíamos algunos países tal vez un poquito menos exigentes, que entonces, pues porque no teníamos nada, entonces para nosotros cualquier cosa era ganancia, y así como irla jugando de manera que tampoco se viera que estábamos peleando, porque tampoco estuvimos peleando, sino estábamos intentando articular, pero bonito, interesante experiencia y ahí sí que esperemos que el tratado se implemente en la mayoría de países que no tenemos legislación para empezar a avanzar en esa área. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, yo creo que el espacio sí ya lo tenemos corto, es así, Margarita. Sí, ¿verdad? Tenemos que ir cerrando. Yo me quedo con palabras, ¿no? De todo lo que dijeron es difícil poder resumir, no resumo nada porque en realidad no es resumir, sino me quedaron y resonando muchas palabras de lo que ustedes estuvieron haciendo en esta participación, en este encuentro internacional, mundial, que fueron conjunto, acuerdos, inventarios, cómo negociar como país. Creo que son palabras que me resonaron mucho y que me valía para mí la pena poder compartir cerrando ya el espacio, y también la palabra compatibilizar. Creo que sin duda ustedes nos abrieron ese panorama tan
diverso, muy extenuante, un reto enorme, pero que pues hoy pudimos tener un poquito de eso desde cada país, desde también toda la experiencia que cada una tiene como profesional en el ámbito de la ciencia. Así que más que agradecerles, y también a todos los que participaron, a las que preguntaron, consultaron, muchísimas gracias por haber estado en este conversatorio. Y pues bueno, yo por acá voy cerrando, pero aquí tenemos la palabra de la compañera. Sofía, perdón, es que no puse mi nombre. Solo pues aprovechando, muchísimas gracias a todas. No se escucha, señora. Por compartir sus experiencias. Ha sido muy enriquecedor, interesante, y la ocasión que nos da de escuchar a mujeres. Ahora, sí, perdón, no sé qué pasó con mis audífonos. Que agradecerles a todas por su tiempo, y por también me uno a las palabras de felicitación de Damaris, de que motiva mucho escuchar a mujeres muy inteligentes haciendo cosas muy interesantes, por bien de pues los países y las regiones, ¿verdad? Y aprovecho a hacer el anuncio parroquial de las personas que no conocen OST y les interesa y se quieren unir al capítulo de Guatemala o el capítulo de sus países. Si están en otros países, les dejé en el chat los links a donde pueden unirse. La membresía no tiene ningún costo. Si en sus países no tienen capítulo, pueden unirse como miembros de OST internacional y pues empezar a mover el tema de los capítulos nacionales para tener estas redes, y también nos pueden seguir en todas las redes sociales como OWSD Guatemala. Y nuevamente muchísimas gracias a todas. Nada más que decir un agradecimiento muy especial a Maggie por invitarme a este espacio, ¿verdad? Gran colega. Y un agradecimiento a todas ustedes por dedicar un espacio de tiempo a escucharnos y a comentar y a dialogar y a escucharnos todas. Porque en esto, aparte de que uno puede decir que se basa uno en la experiencia, que vive y uno se echa al agua y va viviendo experiencias y con resultados buenos y malos y ahí aprende, pero con la edad que uno tiene, si no manejamos humildad para aprender de cualquiera que pueda decir algo que uno no lo tiene en el radar, siempre tenemos que estar abiertos al aprendizaje, siempre abiertos a aprender de cualquier persona, de la que menos uno se imagina, uno se enriquece día a día. Entonces, agradecerles a todas la oportunidad de tener este conversatorio, ha sido muy bonito, con el cual me voy muy satisfecha. Y de nuevo, pues agradecerle a mi amiga Maggie por invitarme. Y bueno, cuenten con Costa Rica, con Ángela, con la dirección de Conagevio. Cuando necesiten alguna información, duda, Maggie tiene mis contactos y podemos seguir conversando de cualquier cosa. Y cuando vengan a Costa Rica, los invito a un café. Sí, agradecer esta convocatoria para mí ha sido muy interesante y yo sí que tengo interés de seguir compartiendo con mujeres como ustedes, porque un espacio como este de ciencia, escuchar las experiencias, a Patricia, lo que nos contaba, escuchar de las vacunas, la defensa que se hizo a nivel de Guatemala. O sea, para mí eso es súper emocionante, de verdad. Yo agradezco mucho a Margarita por permitirme estar en este espacio. Y me gusta siempre, casi siempre cerrar con una frase de Albert Einstein, que precisamente hablando de la sencillez, de la humildad, de la flexibilidad, es importante siempre que recordemos que todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo digo, yo puedo aprender de Patricia, yo puedo aprender de Diana, yo puedo aprender de todos, hasta de un niño de 5 años. Así que muchísimas gracias, buenas noches, y a mí sí que me interesa seguir compartiendo con mujeres como ustedes.
Solo rápidamente, mil gracias de verdad a nuestras panelistas por dedicarnos su tiempo libre a compartir con nosotras. Es un honor de verdad que estén acá y bueno, contarles que Luisa ya estamos intentando comunicar al capítulo de Dominicana. Tal vez Sofi te paso los datos porque no me han contestado. Entonces, eh, y pues ahí sí que vamos a tener nuevos fichajes y cuando Ángela venga a Guatemala, porque sé que viene a Guatemala, nos la vamos a robar para un conversatorio también, porque necesitamos de verdad seguir aprendiendo tanto de ustedes y de todas, la verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Ah, y a Diana, por supuesto, mil gracias por todo, de verdad, por todo No, Diana, el trabajo que Diana, hacen. tengo una pregunta, Diana. Ahora soy yo la periodista y la que pregunta. claro que sí. ¿Por casualidad tienen alguna foto de este evento, de esta actividad, para entonces yo enviarla a comunicaciones en la oficina y entonces ellos la publicitan a nivel de redes sociales y a nivel de un periódico? Yo Si tomé tomaron algunas alguna, fotos, pero se las puedo compartir a Maggie o no sé cómo sí. Tomé algunas fotos para mientras estábamos en el conversatorio, entonces las puedo compartir gracias, sin gracias. problema. No, y muchas gracias a ustedes. Para mí fue un honor poder moderar este espacio con mujeres tan poderosas, con tanto conocimiento, y pues estamos a la orden también. Y gracias también a la invitación de Maggie, que fue quien también me pues dio el espacio para poder moderar. Así que muchísimas gracias a todas y gracias a las personas que también se conectaron y las personas que recuerden que vamos a dejar esto, ya se grabó, entonces las personas que nos van a escuchar más adelante. Así que también muchísimas gracias. Feliz noche a todas, gracias.